Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Trilce en la Luis Ángel. Hoy 23 de septiembre, 5:35 de la tarde, justo a tiempo para presenciar este ocaso de fondo con estos dos maravillosos poetas al frente. Primero, pues bueno, los agradecimientos al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, especialmente pues a su Programa Nacional de Concertación Cultural por apoyarnos, para hacer este espacio, para tener pues esta logística con la que hoy contamos. También, por supuesto, la Biblioteca Luis Ángel Arango, hoy representada por Carlos Castelblanco, que nos presta esta sala, ¿no?, tan bonita, tan idónea para ver el ocaso y escuchar poetas. A Juli, a Freddy, a Fernando, todo el equipo Trilce que nos acompañan en la transmisión y en la fotografía. Por supuesto, a las personas que se conectan a ver esta transmisión desde la página de Facebook de Fundación Trilce y quienes ven la retransmisión también en el canal de YouTube de Fundación Trilce, donde está el repositorio de, creo que los recitales de poesía colombiana desde 2013 hasta ahora. Entonces, ahí estaba yo con Pelo, por ejemplo, ahí está toda la historia, estaba Guillermo Martínez, bueno, en fin, para que también lo visiten. Y especialmente pues agradecerles a ustedes por sacar tiempo para compartir este ocaso con la poesía y con nosotros. Entonces, muchas gracias. Aquí veo varios poetas y escritores que han participado durante este año, han participado en años anteriores. Entonces me da muchísima alegría porque ellos están incluidos en esta antología, la antología Trilce en la Luis Ángel 2025, que pues podemos sacar gracias al estímulo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, donde están los poetas que se presentaron y se presentarán durante 2025. Ahí están nuestras queridas palabreras, ahí está, por supuesto, también Fausto Ávila, que se presentó ayer, ¿no? A mí todavía me quedó zumbando la frase que me dijo Fausto, fue maravillosa: yo me repongo una bala en la cabeza, pero no de un asesinato. Eso es brutal. Y por favor, quienes quieran tener la antología, consultan con Fausto. Fausto ahí tiene, les entrega el libro, solo firman la remisión y listo, totalmente gratis para quienes aún no la tienen. Y por supuesto aquí están Mary Yolanda Sánchez y Santiago Espinosa, que les agradezco un montón por aceptar esta invitación, por amenizar esta tarde y por compartirnos su trabajo y su visión sobre la poesía. Esto es Leído y Conversado. Les cuento, ya para darles la palabra a ellos, y lo leo de la antología aquí, yo presumiendo antología. Les cuento la reseña biográfica de ellos. Ellos, ahí se me perdieron. Aquí está. Mary Yolanda Sánchez nació en Guamo, Tolima, el 30 de junio de 1956, es escritora y poeta. Su obra publicada en poesía es esta, escuchen: La ciudad que me habita, Ritual para las noches, Dios sobra, estorba, Gradaciones, Selección de rostro de tierra y antología Un día maíz. Esa es del Externado de Colombia. En novela publicó El Atajo, que ya se volvió una novela ya emblemática de la literatura colombiana de este siglo, y en coautoría ha trabajado Escrituras del Desarraigo, Historias de Florida Blanca, Vidas de Historia, una memoria literaria de la OFP. En 2024 el Instituto Caro y Cuervo publicó su poesía completa y el Fondo de Cultura Económica su libro de poemas Carta a Lucía. Mary desempeñó trabajos de promoción de lectura y orientación en creación literaria con énfasis en derechos humanos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Concepto y dirección del proyecto Poesía en Escena. Por supuesto, también es una gestora muy importante durante nada más y nada menos que 22 años. Y gestión y producción de eventos masivos y de sala. Por su parte, de Santiago Espinosa, les cuento que nació en Bogotá, 85, estudió Filosofía y Literatura en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Filosofía y Educación de la misma universidad. Es autor de Escribir en la Niebla, Valparaíso, España, 2015, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos y del ensayo literario El Resplandor y la Sombra, una poética de las montañas, Fondo de Cultura Económica, 2021. En 2019 se publicó en Italia Dietro quello che scrivo, perdón. A ver, dietro quello che scrivo c'è sempre la pioggia.
una antología de sus poemas de la en traducción de Emilio Coco. En 2021 se publicó Meditación ininterrumpida, Valparaíso, España 2021, antología de sus traducciones sobre Robert Hass, poeta laureado en los Estados Unidos. También ha publicado los libros de poesía Los Ecos, 2010, El Movimiento de la Tierra, 2017, que fue ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en México, y Cuaderno de California, 2022. Es ganador de la beca de creación del Ministerio de Cultura de Colombia y actualmente es rector del gimnasio Sabio Caldas. Estamos con el rector del colegio. Del gimnasio Sabio Caldas de Bogotá. En 2024 el diario El Tiempo lo seleccionó en su lista de los 40 de menos de 40 por sus contribuciones en la educación y la literatura. Bueno, creo que por aquí faltó lo de, no lo recuerdo, lo de, hiciste una antología sobre poetas bolivianos, sí, también. Sí, bueno, sí, ya hablaremos de eso. Entonces los dejo con Mary Yolanda y Santiago Espinosa. Un cálido aplauso pues para recibirlos, por favor. Buenas noches, mi agradecimiento a Alejandro, su fundación Trilce. Es un privilegio compartir con Alejandro, con Santiago y también con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hechos de música. Supiste de ella cuando le desaparecieron al padre, ruedan lechugas en el bar, le asesinaron a su hijo, licor y danza dispersos en las mesas. Los agresores ocuparon su vivienda, bocados de orquídeas en las calles. Te dijeron que sus uñas cayeron al pozo, niños, maíz en los aleros de las tiendas, fabularon su espanto, inclinación de caderas y ebriedad, y tú la tomas en 1, 2 y 3 bailes de piel. Extremos. Suspira el búho que te afirma al pasado. En tus bolsillos un papel te hace ciudadano. En la alberca otra vez las apariciones, saltarines en remojo, cuerdas para colgar despedidas sostienen a los despojados. Tus amigos ya no visitan odontólogos, no hace falta, mordieron la esperanza al pendular, adelante, atrás, al lado ausente, sintieron frío y tuvieron registro. Tú escribiste las iniciales cuando les tiraron el agua sobre la cabeza y firmaste un apellido cuando el pueblo existía y entraban plantas de romero a tu cuarto. Equivalencias. En la sangre del camuflado, el encanto de mariposas en el exilio, festones en minas de carbón. En agujeros de largos parajes cuelgan presagios. Descubres azul para viajar, jinete de legumbres. Es febrero, el mes en que tu padre fue sorprendido con eucalipto en el rostro. Las noches, ahí están, livianos en la lengua de los mutilados. Huele a naranja en los peciolos extendidos del sol. Ignorados se alistan para los velorios, se arrullan entre sí los moribundos, soneros en el cocotero.
Te sostiene el humo de las montañas y el pino que crece al sur en ecos del ruiseñor. Arroz. Regaste las semillas que crecían en los cráneos y viste las niñas que volvían para cambiar de ropa a sus muñecas y acariciar casitas de algodón. Te fuiste con el susurro de las matas de plátano y no alcanzaste las faldas de la anciana que volvió para terminar de amasar el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por pedazos retornan las sombras para acomodarse otra vez, pero no encuentran dónde poner los pies. No quiere amanecer. Te faltaron manos para guardar la vida que te salía por entre los dedos. No precisaba las derrotas porque conocías la señal del vacío antes de tu nacimiento. Siempre tuviste perfil para asomarte a los torsos tranquilos. La infamia se vino contra ti, mientras tu madre, sí, ella, la que no ha regresado del dolor, te insistía en que tenías que aprender a cantar para ahuyentar el miedo. Dos días para Lázaro. El otro día, en la casa de justicia, ladró cuando las llamas le quemaron el hocico. Olió a los que en fila fueron trasladados a la casa ciega de la esquina, donde muchas veces batió la cola en desfile militar. Es viernes. El viejo Lázaro, perro de andén, entra a un restaurante y es retenido. Lo que menos quería era un expediente, le confirmaría ser hombre. Ahora todos le miran, le señalan, le hacen advertencias, posibles condenas. Él busca su cola y las dos patas que dejaron como huellas. Firma, llora y necesita un abrazo. Llora, firma y busca un pañuelo. Firma, llora y pregunta por un beso. El hombre que le acompaña gruñe como él lo hacía antes. Lázaro solo llora y firma. La perrita de humo en los ojos escarba al otro lado de los barrotes. Afuera leen las listas. Lázaro no se escucha. Los otros no alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron, el dolor llegó primero, la vodka de la bota en la cara. Pronto el susurro de la tierra fue lejano. Un pajarito almorzó los pecados de las vísceras. Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atacó el viento. Las mujeres orinan en cualquier lugar. Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa. 3 territorios debajo de las carcajadas
de los asesinos y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas desde los pájaros metálicos dueños del cielo. Bueno, sí, ahí se escucha, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Qué alegría estar aquí en este espacio, como ha dicho Alejandro, de esa manera tan poética, ver el ocaso detrás de nosotros. Menos mal no dijo el ocaso en nosotros, ¿no? Porque puede ser un poquito desastroso. Agradecerte mucho, Alejandro. Realmente pues a mí me emociona mucho que una persona de tu entusiasmo, de tu rigor, del empuje que tienes y del amor que le pones a todo lo que haces, pues esté organizando este espacio en un lugar tan significativo, esta antología tan bella. Estoy acompañado pues de amigos de la poesía, incluso algunos estudiantes míos de la Universidad Central, lo cual también me emociona profundamente. Así es de que gracias, Alejandro, qué alegría hacer parte de este libro, hacer parte de esta lectura y por supuesto pues con mi amiga y maestra Mary Yolanda Sánchez, que realmente es una poeta a la que quiero, a la que admiro mucho. Fuimos vecinos mucho tiempo, ¿no? Y tenía la alegría de saber que en el mismo barrio donde uno trataba de escribir pues estaba una gran poeta como Mary escribiendo a algunas casas de distancia. Voy a leerles algunos poemas de este libro que se llama Cuaderno de California, que es mi más reciente libro. Reflexión en los cayucos. Sin haberlo planeado, detuvimos el carro en la autopista, al frente del mar y de las piedras oscurísimas. Cumpliendo una promesa muy distante, bajamos el camino entre la niebla, una senda de arenas compactadas por el viento y la sal, las huellas indecisas de los otros. Escuchamos el océano detrás de una pendiente, el lento chapoteo entre las piedras partidas, lo que a menudo recordamos cuando juntamos nuestros cuerpos en la noche, cuando juntamos nuestros cuerpos. Si alguien nos viera caminar hacia la costa, creería que dos almas muy antiguas han regresado hasta el mar, desandando los caminos polvorientos. Dos compañeros terrestres tomándose las manos, las gafas de sol, como si descendieran desde lo más blanco del cielo y ya no hubiera carreteras en el mundo, cuidándose de no despertar con sus pisadas las huellas dormidas en la arena. Oíamos el tiempo sobre el mar. Estábamos solos, ningún carro se había parqueado con excepción del nuestro, y yo pensaba que la muerte o la locura era escuchar eternamente el rumor de las olas contra las piedras, las olas contra las piedras, como se escucha el océano en las páginas de un libro. Y tú pensabas que los mares solo titilan a distancia cuando los vemos brillar desde la carretera. Nada compensaría la sensación de hundir la mano entre las aguas eléctricas, sintiendo en las profundidades los cambios helados de la luna. De algún modo regresábamos, aunque hubiéramos visto estos paisajes a través de la televisión. El tiempo del presente era muy parecido al de los sueños, un puente que se pierde entre la niebla, las garzas que esperan sobre las barandas. Creímos escuchar aquellos pájaros adentro de nosotros, apagarse en lo profundo de los cuerpos, con un pequeño dolor que pensábamos perdido. Quisiera recordar este paisaje justo antes de morir, dijiste, y yo pensaba en la secuencia que vislumbran los ahogados al final, los rostros y paisajes sucesivos, aunque supiéramos muy bien que no habría calma para entonces, que esta segunda década del siglo traería los mismos miedos del siglo anterior. Los mares dejarían de escucharse en el vacío de las mentes, igual que la madre que retira del closet un largo vestido de lentejuelas. Entonces vimos el movimiento de las ballenas, avanzando entre el azul con sus millones de percas y de pájaros, estremeciendo con sus saltos el eco de las profundidades. Nos asomamos desde el barco al interior de su volcán, vimos el ojo que se abría entre el vapor escrutador de las circunferencias, la lava corrugarse lentamente en su tectónica celeste sin dejar marcas sobre el agua.
Y luego las ballenas se marcharon con sus preguntas de ámbar y silencio, las ballenas levitando entre lo más oscuro del mar, remotas, oceánicas, impredecibles montañas. Ligadura. De algún modo regresábamos. Hablabas con tanto amor sobre el taller de los muñecos antes de que tu padre se fuera a Nueva York, de una visita al mar y de las tardes en que todas, tu madre y tus hermanas, observaban con los binóculos el matadero municipal. Los barrios crecían como constelaciones, comenzaba a escucharse en las montañas el sonido de las motocicletas. Estábamos muy lejos, las vallas anunciaban que aún quedaban varias millas para llegar a San José, muchas millas para llegar a Palo Alto o San Francisco, pero algo regresaba hasta nosotros, una piedra arrojada en la mitad del camino, un pueblo fantasma sobre la carretera. Nadie conoce el origen de la palabra California. Alguien nos dijo, vengo de California, lo que en mi idioma significa ningún lugar. Bueno, este tiene una anécdota, y es que yo siempre he pensado que el poeta es el que mira la alegría y el sufrimiento sin cerrar nunca los ojos, ¿no? Es el niño que mira, que no deja de mirar, que sigue mirando siempre, ¿no? Y estamos en un mundo donde la gente no se mira a los ojos, entre otras cosas, ¿no? Cuando estábamos en San Francisco me impresionó mucho el contraste entre la absoluta opulencia de los grandes gigantes tecnológicos y las personas sin casa en las calles, ¿no? Como si fuera una ciudad de los muertos, como si fuera una ciudad de zombies, ¿no? De hecho, una persona en el hotel me dijo una frase que me impresionó muchísimo, y es que le dije, oye, pero estas personas aquí en la calle, no hay nadie que haga algo, es impresionante, ¿no? La gente se tomaba selfies esquivando las personas en la calle, y me decía, tranquilo, no los mires a los ojos, ¿no? Entonces, bueno, escribí este poema, ¿no? No los mires a los ojos. Los límites del pensamiento no siempre son los límites del lenguaje. Un día vimos en San Francisco una mujer ensimismada, las ropas delicadas y muy sucias, el maquillaje pronunciado, cantando un viejo celular, lo que nos pareció era una canción de cuna, al lado de las bolsas de basura. O también vimos a un hombre obeso, sentimos su aroma a varios metros, las llagas en los pies y en las rodillas, transformado en montaña por el tiempo. Escuchaba desde su silla de ruedas una canción de amor mientras andaba a las cuestas y los turistas y banqueros lo evitaban. Subía por las colinas aprovechando la fuerza del motor como un árbol frondoso que volara desde el mar. Pero ellos no son el motivo del poema. Fue alguien que vimos desde la mesa del café sin que él lo supiera. Un hombre de gafas y sombrero azul movía su cabeza de un lado a otro, y sin parar, igual que un péndulo. Adelante un equipaje más grande que su cuerpo y que seguro escondería alguna pista, una foto de la hermana, no lo sabemos, un disco muy viejo sobre el prófugo que viaja a través de las carreteras, y el hombre mueve violentamente la cabeza tratando de repetir esas canciones. Al lado de los ejecutivos que pasan, no los mires, de las mujeres que corren con sus tenis deportivos, no es más que un hombre perdido. Y si al llegar a este lugar no hubiera nadie esperándolo, alguien que mueve la cabeza sobre Market Street para encontrar en algún sitio el recuerdo de su madre. Y bueno, después de un poema tan duro, un poema de amor, ¿no? Seguramente yo me gané muchos años la vida enseñando filosofía, ¿no? Hoy en día soy rector de un colegio, luego de alguna manera sigo haciéndolo, ¿no? Y siempre me gustó mucho el Fedro, que es un diálogo de Platón en donde unos hombres hablan sobre caballos alados y el amor, ¿no? Al lado de las cigarras, y pues este es un poema de amor de alguna manera, ¿no? En un parque del barrio italiano, si alguien nos escuchara discutir sobre el amor como lo estamos haciendo, al lado del puerto o resguardados bajo un roble en el violento sol del mediodía, un hombre igual que nosotros, educado por inmigrantes o camioneros, o nos oyera conversar sobre discursos y caballos alados, comparar la magnitud de nuestros miembros al amanecer, solos, indicativos, capaces de todos los colores que no están sobre la tierra,
si Él nos oyera conversar sobre un egipcio olvidadizo o simplemente nos mirara dialogar en su ventana sin la menor idea de lo que estamos diciendo, ¿no piensas tú que Él creería que dos hombres se encuentran finalmente desde un amor más libre que el dolor, que crece en las ciudades, pero ellos cierran los ojos, los cierran y escuchan el color, tocando el paraíso con los dedos? Bueno, y creo que dos para terminar. Este se llama Diario del Inmigrante, creo que muy a propósito de todas estas cosas, ¿no? Papá o mamá, qué extraños estos árboles nudosos al pie de la colina. Qué extrañas las casas que observan desde la altura a la espera de un silencioso asesino. Qué extraña la quietud de los supermercados, la sensación de que estamos un poco muertos, apartados de todo lo que fuimos. El ruido de cervezas en los puertos, un punto que se pierde en las montañas, o a veces sentir entre los barrios, atravesando las calles peligrosas, que hemos llegado una vez más hasta el lugar del que partimos. Sí, es fuerte. Yo alguna vez leí una carta de un inmigrante de El Salvador que decía, de Honduras, perdón, que era un niño, decía: mamá, hemos vuelto nuevamente a las calles de Tegucigalpa, ¿no? Tremendo, ¿no? Me impresionó eso y escribí el poema. Y bueno, y este último, que es un poema sobre las montañas, sobre la naturaleza, es casi una manera de oración y bueno, me relaja ese poema cada vez que lo leo. Espero que sea igual para ustedes. Cansados del lenguaje, elevamos la mirada, más alto que los troncos y la ruta de los halcones, hacia la helada blancura del granito. No la presión, sino las migraciones celestes, no el eco de ciudades sepultadas, sino el silencio compactado entre la roca inmensa. Y arriba, donde la voz ya no se escucha, pasan serenas las esporas, la nieve, el viento y las montañas se levantan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mary, Santiago. Creo que las sensaciones son bien distintas, ¿no? Uno nos relajó y Mary nos puso tensos. Porque claro, son tonos muy diferentes y de eso se trata. Bueno, yo aquí tengo no solo a dos grandes poetas, sino también son educadores, ¿no? Ya dijimos que Santiago es rector del gimnasio Sabio Caldas y profesor universitario, y Mary también ha participado muchísimo en procesos educativos en colegios y en distintas comunidades, incluso en el Cauca, bueno, en Nariño, bien apartadas, pues de las que a veces nos habla un poco en el atajo. Yo quería preguntarles esto a los dos. Se dice que el poema no debe dejar una enseñanza, o al menos no es su responsabilidad. Ok, pero ¿encuentran ustedes un vínculo entre poesía y pedagogía? Y si es así, ¿por qué es importante que la poesía esté en el colegio, esté en los primeros años? Para los dos, por favor. Bueno, yo creo que es una hermosísima pregunta. Yo durante mucho tiempo sentí que dar clases y escribir poesía era una forma tolerada de la esquizofrenia, ¿sí? ¿Cierto? Como que esa cosa de enseñar y al mismo tiempo escribir algo que nadie enseña, que no se entiende, ¿sí? Es decir, como que de un lado explicar las cosas y del otro lado dedicarse a un oficio inexplicable que ni uno mismo entiende cómo funciona, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que realmente tenían una conexión mucho más singular, ¿no? Hay una frase de Gabriela Mistral que me parece a mí hermosísima, ¿no? Y es que dice, y la recordaba Elvira Hernández en estos días cuando estuvo acá, y es: la educación es el poema supremo, ¿sí? Y yo sigo pensando que hay algo de eso, y es muy profundo, ¿no? Siento yo que la educación tiene mucho que aprenderle al redescubrimiento de la poesía. Finalmente la educación es un acto poético, es la posibilidad de, decía Yeats, encender una chispa que antes no estaba en el mundo, ¿no? Y algo de eso requiere de la imaginación de los niños. Yo creo que los poetas somos, los profesores somos un poco artistas, ¿no? El profe prepara su clase como el curador de una exposición, a veces es el lector de los trabajos de sus estudiantes, ¿no? Hay algo de profunda imaginación y de profunda poesía en el acto de aprender, ¿no? Incluso, vamos a los orígenes, ¿no? Hay algo que decía Kant, perdón, digo una cosa muy rápida, ¿no? Y es que él le sorprendía mucho
que el ser humano fuera un animal con un cuerpo tan frágil y con un cerebro tan grande, ¿sí? Realmente, cuando uno mira los seres humanos, si un animal nos viera a nosotros, vería unos cuerpos muy desagradables con unas cabezas muy grandes, ¿sí? ¿Cierto? Una gente como así, como medio marcianitos, ¿correcto? Y es así, ¿no? Digamos que de alguna manera tenemos un cerebro todopoderoso con un cuerpo frágil, ¿no? Y dice Daniel Winnicott, y bueno, tantos otros, ¿no?, que la manera que ha encontrado la humanidad para que este cerebro todopoderoso no se convierta en un pequeño tirano, todos los niños son pequeños tiranos, ¿no?, está en cantar una canción juntos, en imaginar el destino de los otros como si fuera su propio destino, ¿no? Es decir, nuestras mamás y nuestras abuelas finalmente nos tranquilizaban cantándonos una canción, ¿no? Y yo siento que en ese acto poético de imaginar al otro, de cantar una canción con el otro, de inventar la historia del otro, de conmoverse profundamente por la niña que se muere de frío porque no tiene unos fósforos, ¿se acuerdan de ese cuento tan conmovedor? Está la base de la poesía. Luego yo siento que tiene mucho que ver, y cierro con un verso de William Wordsworth que para mí es extraordinario, y es que dice: el niño es el padre del hombre. Uno podría decir, la niña es la madre de la mujer, ¿no? Toda niña, toda mujer tiene como antepasada una niña, ¿sí? Todo hombre tiene como antepasado un niño. Siento yo que tanto un profesor como un escritor tendría que aguzar su oído para escuchar ese niño o esa niña que murmura interminablemente desde su interior. Luego, en el fondo sí tiene mucho que ver, ¿no? Y el buen profe es el que logra recordar el origen poético de sus propias palabras y de sus propias motivaciones. Bueno, yo creo que la poesía parte de emociones, y como tal eso es lo que se transmite. Entonces, que cualquier ser humano, ya sea un niño, un joven o un adulto, escuche, lea, pues estamos haciendo un ejercicio donde se comunican emociones, sentidos, tiene que pasar algo, indudablemente. Y si es una apuesta artística con buenos elementos estéticos, estilísticos, tiene que llegar. Cuando uno le lee a los niños Juan Rulfo, cualquiera diría que es desproporcionado, pero no. El niño viaja, el niño ve los caminos, el niño ve los misterios. Y es sorprendente que un niño pueda captar las atmósferas poéticas de Rulfo y que después se atreva a hacer su propia poética. Y con un niño es muy bello trabajar porque el niño no está contaminado. El niño es más libre que nosotros, no está pegado a determinadas obras, manuales, a determinadas normas, reglamentos. Entonces el niño es 100% libre y sale, dice, con lo que el que está al otro lado le haya despertado, ya sea de manera presencial, porque es que tendemos a subestimar a los niños. Entonces seguimos hablándoles de un pum pum cuando el pum pum de ahora es otro, tiene otros significantes, y son significantes que el niño los entiende. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de unas fábulas cuando aquí el Moan nos llegó de otra manera? ¿Sí? Mary. Aquí tengo una contrapregunta. ¿Usted qué le respondería a aquellas personas que al momento de seleccionar el pensum de un colegio, bachillerato o primaria, dicen: poesía, ¿eso para qué? Quitémosle y subámosle otras horas de otra cosa? ¿Qué les respondería? Bueno, pues es que la buena literatura debe tener
poesía, así sea narrativa o en verso, ¿qué le respondería? Que tiene que revisar esos postulados, ¿cierto? Que tiene que revisar eso. Más bien que el profesor o esa persona le haga la pregunta a un niño a ver qué le contesta, ¿sí? Pero es que esas malas lecturas de la academia, por lo menos en mi infancia, no digo la adolescencia porque seguimos adoleciendo de muchas cosas, y en mi juventud me hizo salir espantada de la academia, fueron los malos libros que me estaban obligando a leer, ¿cierto? Y no había poesía. No. Posiblemente el profesor tampoco los había leído. No, para nada. Entonces, es muy complicado cuando los niños no crecen en un entorno donde no solamente libros, sino que se les preste mayor atención en los elementos que están alrededor de ellos. ¿Y tú qué les responderías, Santiago? Sí, Pero olvidándote que eres el rector, porque a ti sí te tienen que hacer caso. Sí, claro, y me inventé un festival de poesía de Cuidadito No Avance, sí, claro, esas son las ventajas, ¿no? Sí, hablábamos con alguien y decía, mira, yo tengo un rol, una profesión que si tú le dices a un niño de 5 años o a una persona de 80 años, lo está esperando el rector en su oficina, le da miedo, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso es una vaina impresionante. Hemos querido cambiar un poco eso, ¿no? Realmente, mi oficina está llena de flores, de cuadros de pájaros, de dibujos que me hacen los niños para entender que la función nuestra, más que imponer, pues es crear con ellos, ¿no? Yo tengo toda una lora como del pedagogo como creador, alguna cosa así, ¿no? Mira, yo le respondería a esa persona que no tiene ni idea de lo que es un niño. Digamos que uno normalmente habla de discursos muy racionales y muy pragmáticos con niños que desarrollan la lectura y el pensamiento crítico en los últimos 2 años de su formación, pero los seres humanos aprenden a través de símbolos, los seres humanos aprenden a través de metáforas, aprendemos a través de metáforas. La manera más eficaz de enseñarle a un niño lo más complejo es haciendo una metáfora. Los animales humanos finalmente son animales que hacen metáforas de lo que no entienden y sobre la base de eso lo vuelven familiar, ¿no? Construyen casas en el vacío, por decir así, ¿no? Y yo lo he vuelto a vivir como padre de mi hija Amalia, ¿no? Y es que realmente uno vuelve a constatar nuevamente que el origen de la ciencia, de la comprensión es absolutamente poético. Yo hay una anécdota, bueno, hay 2 anécdotas que tengo con mi hija que son muy, muy impactantes, ¿no? Y es que ella estaba empezando a hablar, ¿no? Y le llamaba mucho la atención la palabra flor, porque le costaba trabajo decirla. Entonces, no sé, tenemos unas maticas y la niña le echa con su regadera desde que tiene como año y pico, es una cosa muy bonita. Y entonces le gustaba decir la palabra flor porque le costaba trabajo, ¿no? Entonces decía flor, sí, y era como un esfuerzo y era la felicidad, ¿no? Y un día pasó un colibrí y estaba volando así, y claro, pues todos nos quedamos ante ese corazón detenido, ese temblor en pequeño que es un colibrí, es una cosa tan bonita, ¿no? Y mi hija lo señala y dice flor. Bueno, ahí está el origen de la poesía, sí, eso es Netzahualcóyotl, eso es así, claro. Ella encontró en el pájaro todos los colores de las flores, ya, es decir, eso. Otra vez mi hija me vio un poquito triste, tuve un día duro en el trabajo, un caso que tuvimos que atender que fue, pucha, son de esos casos que uno no lo dejan dormir, ¿no? Y se me acerca y me dice, papi, no te preocupes, las estrellas titilan, y me hace así, ¿no? El origen del pensamiento es así. Y 2, también le diría lo siguiente, y es que además la poesía es muy útil, ¿sí? A mí a lo largo del tiempo me ha servido la poesía para hacer algo que Yolanda Reyes dice tan bellamente, escribir los agujeros negros. Todos en la vida, especialmente en un país como Colombia o en un contexto educativo como el que yo me muevo, pues son personas muy malheridas por la violencia, tanto de la violencia en las casas como de la violencia del país, ¿no? Un día hicimos un ejercicio en el colegio, bueno, ¿de dónde es tu papá, tu mamá, tus abuelos, hasta donde sepas? E identificamos 340 municipios de Colombia, una tercera parte del país, es decir, todos son hijos del desplazamiento, hijos de la violencia, tienen situaciones familiares muy bravas. Eso que Yolanda Reyes dice en sus libros tan bellamente, un agujero negro de la infancia, ¿no? Ese momento en que tú ves un muerto, en que te toca irte
sí, que te vas desplazado, ¿no? Un estudiante me dijo a mí una frase muy bella, ella es del Caquetá, yo le dije, oye, nunca he ido al Caquetá, ¿cómo es el Caquetá? Y me dice, profe, no me acuerdo nada del Caquetá, solo me acuerdo del miedo. Wow, ¿no? Pues eso, ¿cómo se escribe? Pues yo no sé si con un Excel, ¿sí? Yo creo que esa persona, para escribir eso, que no me acuerdo sino del miedo, pues tiene que hacer un poema, o tiene que hacer una pintura, o tiene que traducir. La única manera que nosotros tenemos de traducir inexpresables es a través de lo poético, ¿no? Luego yo siento que la poesía y el lenguaje artístico nos permite a nosotros nombrar lo que no se puede nombrar. Y en ese sentido, en la educación es muy útil y además es muy práctico. Por ejemplo, cuando uno tiene niños adolescentes o niños chiquitos que, pues, pucha, uno mira la historia de Colombia y uno dice, ¿por dónde empiezo, no? Sí, profe, cuénteme la historia, ¿no? Pucha, sí, había una vez una masacre, había una vez una... Pues nosotros necesitamos lo que Aristóteles llamaba de la poesía, que es el arte de lo conmensurable, y es que es tan complejo todo, pero en un poema de José Manuel Arango, donde un barrendero se encuentra un manchón de sangre, está toda la violencia de Medellín. Y él lo puede entender sin cerrar los ojos. O en un poema de Meriyolanda Sánchez, como por ejemplo, no sé, miedo, sentir entre las piernas la respiración del compañero desaparecido. Pues sí, no, eso le arroja mucha más comprensión a una chica o un chico de mi colegio que 120.000 desaparecidos, ¿sí? La cabeza no alcanza a dimensionar 120.000 desaparecidos, pero volver a sentir la respiración del compañero desaparecido, sí, ¿cierto? Entonces yo creo que la poesía nos permite a nosotros comprender lo que no tiene nombre, lo que no tiene límites, por decir así. Luego es muy útil y de hecho se usa. Tú vas a un colegio distrital público y normalmente en las semanas de la paz o normalmente en pues lo que tú ves es arte, porque es la única manera que tú tienes de expresar lo inexpresable. Bueno, perfecto. Ya tenemos respuestas para cuando nos hagan esas preguntas. ¿Alcanzamos a una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Del amable público. ¿No? ¿Vamos con poemas? Mira. Pregunta. Valiente. Espérame un momento. Yo creo que este 2025 ha sido muy fuerte para toda la humanidad, con todo lo que está pasando. Es así. No sé si así se habrán sentido en el 36, en Europa, o se habrán sentido cuando, entre comillas, descubren América y llegan todos estos y de repente todo lo que había empieza a desaparecer. No sé, ¿cómo responde la poesía a este aturdimiento, a estas seguridades que a veces se creían que hay unos referentes y de repente nada está siendo lo que uno esperaba? Desde luego, esto no es lo único que está pasando, pero sí son como unas cosas que uno dice, oiga, ya no hay límites, ya no hay un punto, ya hay cosas que uno sabe que ya no va a haber vuelta después de eso. No me deja impresionar lo que está sucediendo en Palestina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo responde la poesía? ¿Qué encontraría en la poesía? Bueno, no sé, es una pregunta un poco respondiendo a este aturdimiento de estos tiempos. Bueno, es la pregunta, ¿no? Y es, ¿para qué la poesía en tiempos de penumbra? Decía Bertolt Brecht, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cantarle a los árboles? ¿Cómo es que es esta época en que cantarle a los árboles es casi un crimen porque significa callar sobre tantas alevosías, ¿no? Mira, creo que no te tengo una respuesta porque es muy complicado, ¿no? Y sobre todo porque súmale el elemento inteligencia artificial, que eso implica toda una cantidad de cosas, ¿no? Pero yo creo que la poesía ya se había anticipado a esto, ¿sí? No sé, ahorita que tú hablas estoy pensando en una cosa y es, Ida Vitale dice una frase muy muy bella y es que dice, las palabras son nómadas, los malos poemas las vuelven sedentarias. Yo cada vez que leo eso me acuerdo que nuestras lenguas y que la poesía siempre ha estado en movimiento.
¿sí? Digamos, la poesía nació antes que las ciudades, la poesía nació antes que nuestras lenguas. Quizás ya había poesía antes de que existiera casas, por ejemplo, eso a mí me impresiona mucho, ¿sí? Que ya la gente cantara antes de que incluso hubiera una cosa como la vivienda, por ejemplo. Luego, yo siempre he pensado que la poesía es una herencia para tiempos de movimiento, para tiempos de crisis. El poema ya sabe lo que significa no tener nada, viajar sin rumbo. A mí personalmente la poesía me sigue orientando, ¿sí? No sé, es más, me acuerdo mucho de una de mis películas favoritas de Colombia, que es El abrazo de la serpiente. Bueno, todos se la vieron, ¿no? La de Ciro Guerra, que es una gran película, ¿no? Y hay un momento dado en que están perdidos en la selva, ¿se acuerdan? Y el tipo se pone a oír un disco de la creación de Haydn, ¿no? Pues está aburrido y se pone a oír música, ¿no? Y entonces en un momento dice el tipo, ¿dónde está el camino? Estamos perdidos. Y le dice, no sé, escuche su música y de pronto ahí encontrará la respuesta. Claro, es una respuesta increíble porque están en la mitad de la selva y pues, ¿qué lo va a orientar uno Haydn en la mitad de la selva? Pero guardadas las proporciones, de pronto en versos de Vallejo, de pronto en versos de Emily Dickinson, encontremos la orientación para que la poesía siga viajando a través de la noche de la historia, ¿no? El poema ya lo sabe, ¿sí? Lo de Palestina es de unas dimensiones inimaginables, inenarrables, ¿no? Pero un cráneo de un niño se sigue partiendo con la misma precisión en todas las épocas, ¿sí? Y ya la poesía lo ha cantado, y ya la poesía lo sabe, ¿no? Decía Faulkner en el discurso del Nobel, que es muy bonito, se lo recomiendo harto, que incluso cuando la voz humana desaparezca, la poesía seguirá resonando dentro de las piedras, ¿no? Me gustaría pensar eso, ¿no? Que todo lo demás pasa, pero el silencio y el rumor de la poesía no, ¿sí? Incluso, para cerrarte, quizás una de las pocas cosas que nos haga no ser un robot en un tiempo donde todo es inteligencia artificial, sí, quizás sea eso que llamamos lo poético. No significa que la inteligencia artificial no pueda escribir poemas, seguramente escribirá mejor que muchos y en fin, ¿no? Es inevitable, ¿no? Pero ese susurro, esa imperfección, esa posibilidad de captar en lo diminuto lo inmenso, no sé, ¿sí? Hay un verso de César Vallejo que dice, cuando el cielo entre en dos limbos terrestres, ¿sí? A mí siempre me ha impresionado ese verso porque, claro, es un verso sobre la Guerra Civil Española y dice, cuando el cielo entre en dos limbos terrestres, es decir, todo el cielo entra en los ojos de un muerto, ¿sí? Yo sigo pensando que ese verso todavía le habla a la mamá de un muchacho palestino, de un muchacho ucraniano o de una mamá del Cauca o de... esa es la magia de la poesía, ¿no? Bien, sí. Gracias. Bueno, la poesía permanecerá y no solamente en los libros, en los gestos, debajo de las piedras, ya lo dijo Santiago. Y yo creo que al leer las actitudes de los otros, y ahí la inteligencia artificial no nos puede quitar eso, la actitud, la sonrisa, lo que yo puedo leer en la mirada, en el paisaje, en el olor, en los colores. La poesía va a permanecer y creo que en esta época y en todas, el poeta ha cantado para que reflexionemos, para que nos pensemos y seamos mejores seres humanos. Bueno, nos quedan unos minutos, vamos a cerrar entonces con otra ronda de poemas, por favor, pero yo creo que aquí ya usted Dos poemas, ¿no? Cosas así, ¿cierto? dos poemas. Bueno, en el caso de Mary serían tres porque es más corto. Sí. Oye, ¿puedo contar una anécdota de Mary? Ahí sí, por favor. Bueno, entonces un poema. Sí. Es que imagínese que a Mary Yolanda un día, sí, casi que le regalo el tiempo de mis poemas. Mary Yolanda un día la invitan, es que a los poetas nos tocan cosas muy raras de verdad. La invitan en Cali a un festival de poesía y tenía que leer ¿cuántos minutos, Mary? 14. Tenía que leer. Como 14. No, sí, como era más, Mary, era como, no.
tenía que leer como, no sé, 40 minutos y le pagaban por leer 40 minutos en un centro comercial. Y yo, Mary, pero ¿y cómo era eso? No, pues yo me sentaba en una silla y leía. Y pues claro, yo miraba mi relojito y pues mis poemas muy cortos, entonces pues claro, yo Mary, ¿y usted qué hice? Pues mano, se me acabaron los poemas y volví a empezar. ¿No? Pues yo, ¿qué más hace uno? Santi, empiezas tú. Listo, arranco yo primero, sí. Bueno, entonces... Pues es que yo no tenía sino un libro. Y eso no alcanzaba. Sí. Y me iban a pagar bien. Bueno, vamos a leer un poema viejito. Es quizás el primer poema que yo escribí, más o menos, ¿no? Que se llama La Casa. Y que dice así: todavía recuerdo la casa, la convoco. Mi madre le imaginaba sitios a las plantas y mi padre desde el umbral veía que esos espacios ajenos, despoblados, se iban llenando de Mahler y de Mozart. Los olores eran de cañerías, de una humedad que no era nuestra. Solo saldremos de aquí con los pies para adelante, juró papá, mientras en el teléfono hablaban intrusos de nombres que no conocíamos y mis hermanas, en silencio, ya sospechaban refugios para el amor. Sin cuadros, sin libros en el anaquel, la cama principal estaba estática, como sin tiempo. Vimos cómo salían los pretendientes, arrojaban la puerta y no volvían nunca. Los vidrios se acostumbraron a nuestras sombras, los vecinos a la música extranjera. La casa terminó por impregnarse de café, carne digerida, copos de piel que enmohecían las paredes. ¿Cuántas veces memorizamos la vista, cada calle, cada ángulo que las rodillas, en su afán de cielo, cambiaban para siempre? Allí quedó el pelo maldito del cáncer de mi hermana, las cenizas del cigarrillo, las hojas de los primeros poemas. Las monedas se empobrecieron en los bolsillos y la sonrisa de papá pasó por los guiños hasta llegar al silencio. Mamá maldecía como si la diferencia en los pómulos fuera culpa del espejo y mis hermanas en la cama dejaban el lado izquierdo para otro. Todavía la recuerdo, pero hoy la imagino con los ceniceros limpios y las luces apagadas. Suena la música de Mahler, de Mozart, pero nadie silba después de la pausa. Quizás miran la vista, poniéndole zapatos a las huellas. Quizás ahora se acuesten pensando en otros y tengan pesadillas con los mismos fantasmas. Pero abrirán la puerta y dejarán la casa en los rincones de otra memoria. Porque pasa, y más rápido que las casas, se envejecen las familias. Oye, Gracias. Bueno, y para cerrar, ¿un poema de amor o un poema de música? Oye, pero les han roto el corazón ustedes muy terriblemente, digamos, si todo es música, no, música, por favor, sí, ¿no? Qué tusa tan bárbara en la que andan, ¿no? Bueno, no, este poema se lo dedico a Alejandro, que sé que ama Sí, qué música romántica. Claro, este poema se lo dedico a Alejandro y ustedes dijeron, pero el de amor o el de música, así que, no, si esto en vivo ya está como terrible, ¿no? Que sé que ama mucho el rock, ¿no? Él mismo es un músico y además una persona que le gusta mucho el rock. Entonces esta canción se llama Algo sobre los Beatles. Decía García Márquez que era la única nostalgia que compartía con sus hijos, ¿no? Yo creo que en nuestro caso ya es de los abuelos a los bisnietos, incluso es una cosa muy impresionante, ¿no? Algo sobre los Beatles. En el principio del amor estuvieron los Beatles, una mujer y un hombre que han llegado a la ciudad, escuchan a los Beatles en la radio, pensando que todas sus historias cabrían en este auto sin pasaje de regreso, que al otro lado de la autopista se encuentra en realidad el cielo. Los Beatles, esa modesta alegría en lo profundo de los tristes. Oyes su música y te dices que arriba, en algún punto, tiene que haber un refugio en los tejados. Y los padres escuchan a los Beatles y entienden el silencio, el destello de sus hijos. Y los hijos entienden por los Beatles la nostalgia de sus padres. Aún separados y odiándose, los duendes los rodean. Si el cielo es negro y vivimos a la espera de la hora más larga, si nadie responde a los llamados y el mundo desvaría sin sentido como una moneda, si algún día termina el amor y pensamos que las raíces se curvan sin propósito, una canción de los Beatles hablará de lo que estaba detrás. Nacerá la alianza entre los seres más absortos y esa guitarra recordará tan suavemente los pequeños y metálicos, los misteriosos reinos de la luz.
Andaban los amigos por una carretera en la mitad del mundo. La ruta se extendía entre los árboles y no había un eco en que apoyarse, solo el camino entre la niebla. Pero sonaron los Beatles en la radio y del cielo aparecieron los nevados. Algo nos recordó en las cumbres que aquí estábamos, que no éramos tan leves en el aire y que aún quedaban millones de kilómetros para llegar a algún lugar, muchas canciones para volver a casa. Gracias. Muchas gracias, Santi. ¿Qué tal? Me quedó los Beatles, esa profunda alegría en el refugio de los tristes. Hay que compartírselo a Mario Torres, que es súper fanático. Mary, por favor. Gracias, Santi. Bueno, voy a leer 2 poemas. No, bueno, 3. Los 3 que están acá, que están en la bella antología que nos han entregado hoy. Peldaños. Tu madre saborea la cola de puerco con el carnicero buscador del ojo que le quitó un hueso de vaca. Pétalos en los labios de tu padre. Los bailadores lavan el río que atraviesa tu casa, manantial de Oporto para los penados. En tus mejillas gemidos expulsados por las ventanas, luciérnagas al despertar. El retratado en el álbum familiar pulsa las partituras de los insepultos para detener las sombras del infierno. Perpetuidad. La acosan ángeles condenados. En hojas secas, relatos de festejo. Sus mensajes se acortan en la vida que se le escapa. Amor en el cruce de los caídos. Y tú te reúnes con desconocidos en el olor a hierbabuena, perfume para los muertos. Quietos. El velo tiene movimiento propio. Salto en el fuego hasta las palabras que rebotan y el viento revela dispersos boquetes de las esquinas. Corrientes mecen los centros de las urbes con tan solo un silbido de pánico. A veces roncan como si lloraran, otras tropiezan contra las puertas, revientan los vidrios de los tragaluces. Las casas parecen deshabitadas, como si las personas se cuidaran horizontales en el piso. Ay, Mary, muchísimas gracias. Le confieso que esta semana en clase leímos Peldaños. Y aquí está Juan, que es uno de mis estudiantes. ¿Te acuerdas, Juan? Leímos Peldaños y analizamos ese poema y, Dios mío, fue una introducción para hablar del tema de líderes sociales asesinados. Tremendo. Entonces, tremendo. Bueno, ya nos quedamos en la noche. Pasó el ocaso. No vieron, no nos dimos cuenta. Muchísimas gracias, Mary, muchísimas gracias, Santiago. Ven porque estas personas hacen grande la poesía colombiana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a quienes se conectaron, por supuesto. Y les recuerdo que mañana tenemos otro recital, como terminando esta seguidilla de recitales de esta semana, el cuarto recital, que va a ser a las 5:30 también, 5:15 lleguen, igual que hoy, con Juan Afanador y Miguel Barreto Enríquez de Portugal. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias. Esto fue Trilce en la Luis Ángel, entrada libre, café caliente o caso incluido. Nos vemos mañana. Gracias.